Y ahora nos vamos a meter en Santa Fe Directo en un reclamo que ya va a tener su tercera edición. Tercer agitazo por la educación sexual integral. Esto va a ser en la legislatura provincial. Este jueves a las 10 de la mañana la tenemos con nosotros a Fabiana Agüero, que conforma este frente en defensa de la ESI. ¿Cómo anda, Fabiana? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Tercera edición ya de este agitazo por una ley que está ahí, pero que no avanza, ¿no? Tercer agitazo, tercera edición, vamos a hacerlo este 20. El jueves 20, senadores tendría que tratar el proyecto con la media sanción que ya tiene en diputados. Y nosotros seguimos haciendo los reclamos porque también sabemos que hay ciertos sectores de la sociedad que están haciendo distintas situaciones, están planteando distintas situaciones. Por eso le decimos agitazo y por eso queremos que se visibilice la educación sexual integral para que podamos comprender de qué estamos hablando. Bueno, es justamente para comprender de qué estamos hablando, porque se dijeron muchas cosas en las últimas horas, muchas que no son ciertas, ¿no? Respecto de qué es lo que es la educación sexual integral, ¿no? Exactamente. Nosotros la verdad que lo que queremos también es visibilizar en espacios públicos para que todo aquel que quiera acercarse pueda también preguntar, porque de verdad se ha masificado una tergiversación de la información de lo que es la educación sexual integral. Sabemos que es intencional esta tergiversación de la información y también sabemos que está poniendo muchas trabas para que el proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados no se pueda tratar como debería de tratarse en senadores. Sobre todo porque los ejes que trabaja la ESI, nosotros entendemos que generan mucho miedo, sobre todo en quienes tienen que llevar adelante. Claro, pero si a un padre temoró, que a lo mejor no sabe bien de qué se trata y que tiene ciertos temores, encima le mentís o le agrandás una situación, bueno, le genera un rechazo mucho mayor al que a lo mejor podría tener si se explica qué es lo que es la ESI, ¿no? Exacto, por eso yo quería primero que entendamos todos que entendemos mucho de que genera mucho miedo. Como educadores, como docentes, y porque nos interpela en la mismísima identidad que hemos venido construyendo durante toda nuestra vida. Aparte porque venimos de una época en la de eso no se habla con los chicos, porque son menores, porque hay que tener recaudos, porque vaya a saber uno qué puede pasar, y entonces frente a eso digo, el brindarles esa información a los chicos, que a lo mejor muchos padres durante años les negaron, y bueno, genera cierto temor, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que uno de los elementos fundamentales es ese, poder perder como adultos el miedo, porque nosotros hemos tenido mucho miedo. Hemos tenido mucha desinformación, hemos tratado temas con mucho tabú y no podemos interpelarnos a nosotros mismos para poder también comunicar a otros lo que tenemos que comunicar, como educadores, como padres, como amigues de niñas que están, que además yo siempre los invito a que puedan animarse, porque de verdad aprendemos muchísimo con las niñas y sobre todo y en especial en este momento con los adolescentes. Creo que ese es el enorme temor y siempre creemos que el temor genera resistencias y defensas. Lo que no estamos de acuerdo es la forma en que se está llevando adelante esa defensa con esta desinformación. Digamos, la educación sexual integral nos permite hablar en libertad e informarnos para poder respetarnos a nosotros mismos y para poder exigir que se nos respete. Desde la primera infancia hasta adultos. O sea, los adultos también necesitan exigir que se les respete. Las mujeres, los hombres, las identidades autopercibidas necesitan exigir que se les respete, pero para eso primero tenemos que informarnos y perderle el miedo a encontrarnos con nosotros, con nuestra identidad, a poder amigarnos mucho con nuestro cuerpo, con el derecho al disfrute del placer en un espacio cuidado. Cuando se debatía la legalización del aborto, o en realidad la despenalización del aborto, lo que se planteaba también desde los sectores que decían no estamos a favor es, bueno, hay que educar. Exacto. Ahora que se está planteando eso, parece que tampoco se puede, ¿no? Exacto, pero nosotros entendemos que porque no se comprende de qué hablamos cuando hablamos de educar y cuando hablamos de educación sexual integral. Nosotros entendemos que hay sectores que estuvieron en contra del aborto, que toman solamente la educación sexual y la parte de la IDE integral no la están comprendiendo del todo.
La parte de la ida integral que implica que respetemos las identidades autopercibidas, que respetemos el derecho que tiene cada uno a conocerse, el derecho al respeto, el derecho a relacionarme con otros de otra manera, con la tolerancia. O sea, toda esa parte de la educación sexual integral no se está comprendiendo. Se está enfocando directamente en educación sexual, que tiene que ver con esta cuestión sexual desde el tabú, sexual desde lo que no pudimos hablar y sexual de lo que entendemos que le vamos a transmitir y comunicar a otros. Ahí entendemos nosotros que está el quiebre, educación sexual y toda esta desinformación acerca de ideología de género con la que se está trabajando mucha la información gráfica y o sea, la masividad. Nosotros hablamos de perspectiva de género, porque entendemos a las identidades autopercibidas, a nuestras propias identidades desde otro lugar y para que la violencia de género no llegue a cuestiones de aborto, a cuestiones de violaciones y a cuestiones de muerte. Porque además la cuestión de muerte también está en toda la disidencia y porque además no se termina de comprender de que los abusos son en la familia, de que los abusos son en los espacios escolares, de que los abusos son en los espacios eclesiales y que para eso necesitamos primero aprender a defendernos, aprender a valorar que el otro, la libertad en la que yo puedo desarrollarme, también tiene que ver con un autocuidado y un cuidado con responsabilidad afectiva del otro. Cuando nosotros empezamos a hablar de responsabilidad afectiva, de autopercepción, de comprender las libertades del otro, no se comprende de qué estamos hablando, porque es la vía de la educación sexual integral que no se está pudiendo tomar y a la que le tenemos mucho miedo. Hay mucho miedo, me parece que pasa por ahí, ¿no? Y el miedo desinforma. Miedo que genera, digamos, otras cosas que no están buenas, ¿no? Atrás. Y que tiene que ver con esto, con la discriminación que hoy hay hacia muchos colectivos de personas que son incomprendidas, ¿no? Y que han tenido a lo mejor, muchas desventajas a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de insertarse, a la hora de formar una familia, la familia que prefieran, digo, pero formarla al fin. Me parece que esto es lo que puede llegar a cambiar la ESI, pero hay que arrancar, ¿no? Hay que arrancar. Y a nosotros nos parece el tema de la familia súper importante. Súper importante porque se ha tomado también como familiazo o como familia ciertos eventos que se van a llevar adelante también, que nosotros respetamos, pero que también entendemos que desde lo gráfico, por ejemplo, mi hijo que es disidente y yo no entramos en esa gráfica, no somos familia. Mi hijo tiene 17 años y no entra en esa... Nosotros tenemos que, no sé, alquilar un ser heterosexual, masculino, más alto que yo, que me proteja, para poder ser parte de esa familia que tanto miedo se está teniendo también con que se va a desintegrar y demás. También tenemos que, a nosotros nos parece, hacer una autocrítica con nuestras propias familias, acerca de cómo han sido conformadas, de cuáles son las cuestiones que han llevado adelante esas familias para seguir sosteniendo ciertos vínculos que son violentos en nombre de una familia estereotipada. Entonces nos parece que la libertad de poder construir las familias, los vínculos que nosotros deseemos con libertad, pero sobre todo con el derecho a que no se nos violente por sostener un ideal, nos parece súper importante. Y en ese estereotipo de familia quedan por fuera todas las disidencias y todos nosotros, o sea, el mismo separado que no, o sea, todos quedamos por fuera de esa disidencia. ¿Qué va a pasar el jueves, Fabiana? ¿Qué se va a hacer ahí en la legislatura? El jueves nos vamos a encontrar al Frente en Defensa de la ESI, lo integramos muchas organizaciones y personas autoconvocadas que queremos que la educación sexual integral suceda y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, con talleres donde vamos a jugar con dinámicas que son, sobre todo para que vean también cuáles son las dinámicas que hacemos en las aulas, en los talleres, con los adolescentes, con las niñas, como para que también puedan ver qué es lo que sucede. Sí, saber de qué se trata, Saber ¿no? de qué se trata. Son dinámicas, son juegos para que nos interpelemos en qué damos por sentado y por hecho, qué cosas nos dijo la cultura que damos por sentado y por hecho, y ver si podemos generar el debate de por lo menos empezar a interpelar eso. También va a haber teatro, va a haber intervenciones artísticas, música, un mural colectivo que vamos a estar pintando, y van a estar también, y esto nos parece súper importante, los docentes que han estado trabajando en los territorios con la educación sexual integral para contar de sus experiencias y para que todo aquel educador que desee acercarse, educador entendiendo en la familia, en los entornos de amigos, en los espacios, para hacerles preguntas, para que ellos puedan contar cuál fue la experiencia
llevando adelante la ESI en los territorios. ¿Con qué se han encontrado? Hay mucha soledad en los docentes. Y en las docentes, para llevar adelante esto, tienen muchos problemas con las direcciones de esos espacios y quienes quieren hacerlo muchas veces no lo pueden hacer, o cuando lo hacen, además están amedrentados, amedrentados de amenazados, real, que eso también nos está pasando. Mucha violencia física real, de amenazas, con los adolescentes que ingresan con los pañuelos, con los educadores que acompañan a esos adolescentes. Entonces se vive mucha soledad en la docencia, sobre todo en especial en los niveles formales. Entonces también invitamos a educadores a que se acerquen porque los docentes van a estar dispuestos a las preguntas, a contar sus experiencias y también a generar redes para que no se encuentren tan solas y solos en esos territorios. Bueno, el jueves a las 10 ahí en la legislatura, Nos vemos seguramente ahí. lo vamos a estar cubriendo desde aquí Muchas de Santa Fe. gracias. Gracias, Perfecto. Fabiana. Gracias.